Yes, Ed turned out to not be gracious. He did some very bad things, and then when he did some very bad things, it meant that Discovery Channel used to work with us. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Achana, el rey del guante naranja, desapareció repentinamente de Wheeler Dealer sin decir ni pío? Se acabaron las frases graciosas. Se acabó rodar bajo los coches con su característica sonrisa. ¿Qué ocurrió realmente entre bastidores? ¿Fueron solo recortes presupuestarios o hay algún secreto que aún no se ha desvelado? Únase a nosotros para descubrir toda la verdad que se esconde tras esa impactante despedida y por qué tanto el Porsche como un programa de éxito puede que nunca vuelvan a ser lo mismo. No apartes la mirada, cada detalle podría ser una pista. El nacimiento de Wheeler Dealers. En 2003. Mucho antes de que los vídeos explicativos de YouTube se convirtieran en la forma dominante de contenido en Internet, dos personas muy diferentes del Reino Unido se pusieron delante de una cámara y cambiaron la televisión del automóvil para siempre. Mike Brewer también era cómico y presentador de subastas, y era conocido por su habilidad para descubrir gangas oxidadas en lotes de coches de callejones. A su lado se erguía Achana, con aire de indagación imperturbable y guantes naranja brillante, dispuesto a transformar esos restos en diamantes que pudieran circular por la carretera. La proyección del antes y el después no fue lo único que atrajo la atención del público, fue el método de Ed para ralentizar el paso del tiempo, en un lenguaje que un niño podría imitar fácilmente mientras está de pie en la calzada. Desmontaba ruedas, identificaba tornillos y te guiaba por todos y cada uno de los giros del mecanismo de la llave inglesa. En la época en que Mac calculaba los gastos y hacía chistes sobre los beneficios, Ed demostró a toda una generación que una junta de culata rota o una pinza de freno gripada no constituían una condena difícil. Fue una emocionante excursión de fin de semana. Se produjo una mezcla electrónica. Los telespectadores, desde Brasil hasta Bahrein, se volcaron en peticiones para que se ampliaran las reparaciones y se profundizara en el tema. Cuando el programa llegó a su quinta temporada, se emitía en más de 100 países. En la novena, ya habían evacuado a todo el equipo al cálido y soleado estado de California, en busca de nuevo metal y una audiencia masiva en Estados Unidos. Los muchachos eran ahora capaces de encajar Ford Mustangs, DeLoreans e incluso viejos Camaros en su colección en constante expansión. Todo ello mientras gestionaban plazos de rodaje más ajustados y acuerdos de patrocinio, que venían acompañados de una letra pequeña contractual con la que nunca se habían topado. Durante ese periodo de tiempo, todo lo que tocaban parecía brillar más. A pesar de ello, cada vez resultaba más difícil mantener todos los platos girando a medida que el circo aumentaba de tamaño. Las penurias y la impactante ruptura. Además, detrás de aquellas enormes puertas del taller, que ahora estaban ocultas, empezaban a aparecer las primeras fracturas capilares. Todo se expandió en mayor medida una vez que el equipo se trasladó a California. Un taller. Las cuentas y las apuestas están en peligro. Velocity, la nueva cadena, deseaba tener episodios más cortos y más programación que se emitiera en menos tiempo. Antes de que saliera el sol, las cámaras empezaban a rodar. Había que vender vehículos antes de la hora de cenar. Y lo único que avanzaba más rápido que la construcción era la pila de cajas de comida para llevar que había cerca de la entrada. La primera impresión fue que aquello era un sueño. La tienda era enorme. Los ascensores relucían y había muscle cars por todos los rincones. Había cajas de herramientas más altas que la mayoría de la gente y el presupuesto para componentes parecía no tener fin. Sin embargo, el sueño venía acompañado de una serie de directrices. Los productores marcaban el ritmo de la pista con cronómetros y hojas de guión. Antes, un trabajo de despiece ocupaba 10 minutos de pantalla, pero ahora solo se tarda 30 segundos en completarlo. Con la adición de una narración, toda una avería de motor se redujo a 5 imágenes rápidas. Ed fue el primero en darse cuenta del cambio. Su pasión era la enseñanza, pedía más tiempo para las reparaciones, e incluso lo suplicaba. Max se esforzó por satisfacer a ambas partes. Antes de ir a ver a Ed, saludó a los patrocinadores y les estrechó la mano. Sin embargo, el margen seguía ampliándose. Ante las cámaras, siguieron bromeando. Sin embargo, las sonrisas eran escasas entre toma y toma. Los fans tomaron nota. Los foros de internet se encendieron. Se perdieron las fases que les habrían permitido arreglarse en casa.
Los telespectadores de Brasil a Birmingham se los perdieron. Los índices de audiencia seguían siendo excelentes, pero el núcleo del programa empezaba a perder el norte. Ed se quedó despierto hasta tarde bastantes noches. Tomó más primeros planos con la esperanza de que el editor decidiera conservarlos. Muchos nunca pudieron entrar. Fue una experiencia dolorosa para él ver cómo se desechaban todas las enseñanzas, como si silbara una tetera. La presión aumentaba como el vapor. Todo el mundo tenía la sensación de que iba a fallar muy rápidamente. A continuación, en marzo de 2017, Ed pulsó el botón de subir un video de tan solo 6 minutos de duración que conmocionó a todo el taller. I'm Leading Wheeler Dealers es el título de un video que fue subido al canal de Ed China el 21 de marzo de 2017, y duró un total de 6 minutos. No habrá bromas, era solo Ed, sentado en un escritorio básico con los ojos únicamente fijos en el objetivo. Llevaba guantes naranjas, sus palabras eran inconfundibles y hablaba despacio. Según él, los nuevos gestores querían acortar las secuencias de reparación. Eficacia era el término que utilizaban. La respuesta que dio Ed fue directa. Una exposición de vehículos que no incluya ninguna reparación real no es, en definitiva, una exposición de coches. Fue decisión suya abandonar. Los fans fueron reconocidos. Mike fue elogiado, e incluso envió sus mejores deseos a la red. Por otro lado, se podía sentir el dolor entre las líneas de cortesía. Un mensaje aún más rotundo se transmitió al público cuando declaró: soy incapaz de apoyar esta dirección. En aras de la conveniencia, la fuerza motriz del espectáculo estaba siendo cercenada. Los comentarios fueron un éxito rotundo en menos de una hora. El número de comparticiones aumentó en sitios web, grupos de Facebook y blogs de automóviles. A mediodía, el artículo ya se había publicado en varios sitios web de noticias de coches. Cuando llegó la hora de cenar, ya era tendencia en las redes sociales. La gente recortó frases, rodeó capturas de pantalla y buscó pistas ocultas. Algunos aplaudieron a Ed por ser fiel a su oficio. Otros se preguntaban por qué Mac no había luchado con más vigor. Los contadores de visitas seguían girando como una aguja en una tachuela. 1 millón, 2 y 5 personas. Los periodistas se pusieron en contacto con Ed y Mac para que hicieran comentarios. La cadena distribuyó un breve anuncio. El programa sigue aguantando. Sonaba deslucido. Cuando la grabación de Ed llegó a su fin, sonrió con fuerza. Dio instrucciones a la cámara para que siguiera construyendo y arreglando cosas. Y dijo: hasta pronto. Y saludó con la mano. En ese momento, la pantalla se oscureció por completo, e Internet comenzó a inundar el vacío con especulaciones. La oleada inicial de conmoción fue experimentada por los fans, que sintieron como si ahora supieran la verdad. A Mac Brewer le sorprendió la reacción. Una avalancha de mensajes indignados apareció en todas las plataformas a las pocas horas de colgarse el video de Ed. Mac hizo un esfuerzo por controlar las cosas tuiteando que quería a Ed como a un hermano y que había rogado a la cadena que siguiera emitiendo los largos clips de reparación. No sirvió de nada. Rápidamente, la rabia se manifestó en el mundo real. Su correo electrónico se inundó de cartas desagradables de personas. En uno de los mensajes se decía a un individuo que irían a su domicilio. Mike, que estaba conmocionado, marcó el número de la policía, y el agente inició un expediente y le advirtió que vigilara sus espaldas. En una declaración posterior, declaró que la tensión casi le hizo romperse. Incluso Ed tomó cartas en el asunto, diciendo en su página que instaba a los demás a dejar a un lado sus preocupaciones. Los patrocinadores se volvieron ágiles. Un anuncio que estaba previsto emitir fue cancelado por un fabricante de neumáticos. La cadena publicó un extenso mensaje de prensa en el que afirmaba que los concesionarios de Wheeler seguirán desarrollándose sin dejar de ser fieles a sus orígenes. Presentaron un nuevo mecánico llamado Andy Anston, conocido por su encanto descarado y sus rápidas construcciones. Hubo incluso espectadores que aplaudieron, deseosos de ver sangre nueva. Mientras otros gritaban, eran fácilmente sustituidos y juraban que habían terminado con el programa para siempre. Sin embargo, a pesar del clamor, un gran número de seguidores mantuvieron un ojo en Mac y otro en Ed, con la esperanza de que ambos pudieran enmendarse. La ruptura, por otra parte, parecía definitiva. Y mientras Mac se preparaba para su primer programa sin Ed, Ant
que acababa de unirse al reparto. Estaba a punto de descubrir lo intensos que podían ser los focos. Cuando se hubo disipado toda la polvareda, las cámaras siguieron filmando, pero esta vez con una cara nueva. Ant Anstad, un antiguo agente de policía que se había reconvertido en fabricante de vehículos, entró en el taller con una sonrisa casi tan amplia como el alcance de Ed. Sabía contar un chiste en un santiamén y utilizar una llave de impacto aún más rápido. Su entusiasmo pretendía recuperar el corazón de la gente por la cadena. Un Mustang azul brillante fue el escenario del primer episodio en el que apareció Hormiguita. No solo lo desmontó, sino que también sustituyó la caja de cambios en un tiempo récord y roció pintura como si estuviera glaseando un pastel. Los espectadores que buscaban pura acción quedaron enamorados. Por otro lado, la vieja guardia, formada por admiradores que tomaban notas, hizo una pausa y frunció el ceño. ¿Existe un Valktroup lento disponible? Los comentaristas plantearon la pregunta, ¿cómo se las arregló para poner ese embrague en el lugar correcto? La instrucción paso a paso seguía reduciéndose, y no había ningún recurso nuevo que pudiera cubrir las páginas que faltaban. Fue el intento de Ant para cerrar el déficit. Durante los descansos entre tomas, grababa segmentos laterales adicionales que desglosaban tareas difíciles, y luego los empujaba para colgarlos en Internet. Solo unos pocos llegaron a YouTube, la mayoría se almacenaba en un disco duro. Aunque los índices de audiencia siguieron siendo los mismos, la base de fans se dividió en dos, unos que se contentaban con emociones rápidas y otros que seguían sintiendo que la emoción del programa había saltado. Mac hizo todo lo posible para guiar al equipo recién formado. Alabó las habilidades de Hormiguita, insinuó construcciones más grandes y aseguró que la próxima vez habrá mayor profundidad. Todas las publicaciones en las redes sociales, sin embargo, tenían la misma sombra: trae a Ed de vuelta contigo. Ant bromeaba diciendo que era el mecánico de la televisión más adorado y a la vez el más odiado. Cuando la cámara no estaba encendida, la presión era tan fuerte como un bloque V8 sentado en un banco plegable. Sin embargo, los automóviles seguían llegando y saliendo del aparcamiento. En la pantalla, un 240Z, un Ferrari polvoriento e incluso un Humvee militar fueron alterados con tal de obtener beneficios. Los índices de audiencia demostraron que el programa tenía potencial para continuar, pero ¿volvería a hacer lo mismo? Durante el tiempo en que Brewer y Anstad persiguieron la siguiente oportunidad de negocio, Ed consiguió evitar ser detectado y un tranquilo taller situado en las afueras de la campiña inglesa. Hubo un periodo de 4 años durante el cual el tipo alto con guantes naranjas permaneció en silencio, haciendo únicamente apariciones en carreras benéficas y exposiciones de automóviles. Los fans nunca dejaron de preguntarse, ¿ha desaparecido? No fue hasta 2021 cuando recibieron una respuesta, toda una nueva serie en YouTube que responde al nombre de Achana's Workshop Diaries. En la noche de un viernes, se puso a disposición el primer episodio. Solo tienes a Ed, una tetera que hierve de fondo y un Range Rover desgastado que espera ser rescatado. No hay efectos visuales deslumbrantes ni un programa de televisión. Saludó al público como si fueran viejos amigos. Se arremangó y empezó a investigar. En esta pieza no se utilizaron montajes apresurados. En tiempo real, se retiraron todos y cada uno de los tornillos. Todas las juntas desgastadas se examinaron con gran detalle. Cuando había una tarea que requería más explicaciones, Ed incluso se tomaba un momento para hacer sencillos bocetos en una pizarra. La experiencia recordaba a los primeros días de Wheeler, pero era más lenta, más profunda y estaba totalmente bajo su control. Los proyectos se volvieron rápidamente más caóticos. En el transcurso de una semana, reconstruyó una carroza lechera de los años 60 e instaló un motor eléctrico. Al día siguiente, volvió a dar vida al mundialmente famoso sofá motorizado que antes se había visto desgarrando las calles de Londres. El público lo adoró. El agradecimiento se expresa en los comentarios. Por fin puedo ver con claridad toda la obra, la publicidad, los mecenas de Patreon y alguna que otra venta de camisetas de manos grandes. Garaje Pequeño fueron las fuentes de ingresos del canal, que había superado el 500.000 de miembros cuando subió su 10º video. Ed iba a su ritmo porque no había órdenes de la cadena. Durante unos meses, escribió en su blog los viernes de cada semana,
A veces se tomaba un descanso para salir a buscar piezas inusuales o hacer presentaciones en ferias de ingeniería. No hubo ni una sola queja. Eran conscientes de que el video posterior se publicaría después de que la tarea estuviera totalmente preparada. Los patrocinadores aporrearon su puerta, pero él optó por emplear únicamente instrumentos que ya había utilizado anteriormente. Hizo una broma sobre cómo si algo no está en mi caja de herramientas, no estará en la actuación. Mientras tanto, el mandato de Ann Anstead en Wheeler Dealers llegó a su fin en el año 2020, cuando se trasladó al Reino Unido por motivos relacionados con su familia. La cadena decidió sustituirle por Mark Audis Priestley, que anteriormente había trabajado como técnico para McLaren Fórmula 1. Gracias a las agudas habilidades de Priestley y a su humor relajado, el programa pudo grabar su temporada 2021 en un flamante taller situado en el Reino Unido. A pesar de que las audiencias no cambiaron, los telespectadores siguieron justaponiendo cada soldadura a cámara lenta con los minuciosos recorridos de Ed. Para el año 2024, ambas rutas parecían estar predeterminadas. A pesar de que Mac manejaba una máquina de televisión más ligera y rápida y Ed enseñaba en su tiempo libre, los rumores de un reencuentro siguieron circulando por los foros. Según Brewer, nunca hay que decir nunca. Entonces, Ed sonreía y asentía, y luego cambiaba de tema. Solo una pregunta quedaba sin respuesta a pesar de que florecían dos universos distintos. Ninguno de los dos sentiría el impulso de salvar la distancia, o se contentarían con seguir conduciendo por carreteras distintas el resto de sus vidas, como suele ocurrir. La solución estaba a la vuelta de la esquina. Los dos cursos de acción parecían predeterminados para el año 2023. Sin embargo, Internet siempre busca una vuelta de tuerca. A principios de ese año, un modesto blog de coches publicó una afirmación que provocó el entusiasmo de sus seguidores. Ed China podría aparecer como invitado especial en un episodio de Wheeler Dealers en el futuro, según algunas fuentes, la chispa suficiente para alimentar páginas de discusión, pero ni nombres, ni fechas, ni nada de eso. Los hilos de Reddit se extienden kilómetros y kilómetros. En Godward, había otros que estaban seguros de haber visto a Ed almorzando con un productor de Motortran. Hubo otros que afirmaron que Mac y Ed estaban preparando en secreto una construcción benéfica para conmemorar el 25 aniversario del programa. Mac se rió cuando le preguntaron al respecto durante un podcast. No pronuncies nunca mi teléfono sigue operativo. Al cabo de un mes, Ed retransmitió en directo desde su laboratorio. Alguien le preguntó, ¿volverías alguna vez? Solo si somos capaces de desvelar cada tuerca y cada tornillo, añadió tras detenerse un momento y sonreír. Aunque no fue una respuesta positiva, tampoco fue una respuesta negativa, y eso fue más que suficiente para mantener vivo el optimismo. Seguían circulando nuevos rumores. Según un informe, la BBC estaba interesada en que ambos presentadores participaran en una nueva serie sobre la conversión de vehículos eléctricos. Otra persona dijo que Discovery había propuesto un viaje por carretera para un reencuentro. Un último apretón de manos. 10 automóviles históricos y 10 países. Cuando se retrasaron los plazos o se redujeron los fondos, la mayoría de las recomendaciones se perdieron. Pero la conversación nunca se apagó del todo. Mientras esto ocurría, había indicios de que la distancia se iba estrechando, palmo a palmo. Por primera vez en 7 años, Mac y Ed compartieron escenario en el Annecy Classic Motor Show de 2024. Era la primera vez que lo hacían. Múltiples paneles, todos en el mismo día, tuvieron un rápido saludo entre bastidores. En respuesta a una fotografía en la que aparecían sonriendo, las redes sociales se volvieron un caos. Un mes después, Mike tuiteó a Ed un mensaje de cumpleaños que se hizo público. Que tengas un día maravilloso, amigo mío. Un emoji de pulgar hacia arriba representa la aprobación de Ed a la publicación. Aunque se trataba de gestos sencillos, parecían una nueva capa de aceite sobre una bisagra que llevaba mucho tiempo oxidada. Ambos se las arreglaron para mantenerse ocupados fuera de los focos. Ed probó un taxi propulsado por hidrógeno, lo que abre la posibilidad de que los combustibles alternativos sean su próxima gran incógnita. Cuando la producción de la 21ª temporada del programa llegaba a su fin, Mike insinuó que había sido la más rentable de todas. Por otra parte, la pregunta final fue la misma en todas y cada una de las entrevistas.
¿Volverán a trabajar juntos alguna vez? Cada uno respondió encogiéndose de hombros y sonriendo, dejando que la sensación de misterio hiciera la mayor parte del trabajo. Esa puerta abierta resultó ser su propio tipo de combustible para el público objetivo. La fantasía siguió existiendo mientras nadie dijera nunca, y lo mismo ocurrió con el gran número de hipótesis que circularon por los foros de debate y las secciones de comentarios de Internet, independientemente de que la reunión se produzca al año siguiente, en la década siguiente o nunca. Una cosa es segura. Ni Achana ni McBroom han llegado aún a la conclusión de su relato. Actualmente, se limita a esperar el próximo semáforo en verde mientras el motor está caliente y al ralentí. A lo largo de más de 20 años, un sencillo programa sobre la compra y reparación de automóviles antiguos fue capaz de sacar a la luz un asunto más amplio que cualquier motor. ¿Cuál es la cantidad máxima de autenticidad que se puede cortar antes de que se detenga? Cuando Wheeler Dealers empezó, cada nudillo arañado y perno agarrotado tenía un sentido de autenticidad, ya que no había nada disimulado detrás de cortes ingeniosos o peticiones de patrocinadores. Del mismo modo que Eddie Mac, los espectadores adquirían conocimientos, experimentaban y a menudo fracasaban. Esto hizo que los triunfos fueran mucho más satisfactorios. Como se vio con la ruptura en 2017, la honestidad no sale gratis. Al elegir los principios por encima de un empleo seguro en televisión, Ed pudo cambiar los altos índices de audiencia por el control absoluto. Mike se quedó, asumiendo la responsabilidad de garantizar la continuidad de una marca mundial, así como el empleo de decenas de miembros del equipo. En ambos casos, se requería valentía. Ambas opciones les hicieron perder el sueño, y las rutas que tomaron revelan dos hechos compatibles entre sí. La industria de la televisión es un deporte de equipo que se basa en el compromiso, y la artesanía genuina florece cuando no hay nadie cronometrando los cortes entre los productores. La reacción del público es el aspecto más sorprendente de la situación. Los aficionados no se apartaron del juego, sino que siguieron las dos carreteras. Algunos buscan respuestas rápidas con Brewer, mientras que otros buscan inmersiones profundas que duren una hora con China. El mensaje es muy evidente en un mundo rebosante de material. Infunde entusiasmo en los demás, y te descubrirán independientemente de la plataforma que utilices. ¿Es posible que vuelva el conocido apretón de manos? Tal vez. La confianza es más poderosa que el dinero, según las lecciones de la historia. Es posible que esas brillantes luces del taller vuelvan a encenderse si llega el día en que ambos sientan que el equilibrio es el adecuado, que se da tiempo de pantalla a cada tuerca y tornillo, y que se respeta cada hoja presupuestaria. Hasta ahí, hay dos interpretaciones contrapuestas del mismo sueño. Mientras uno busca la excelencia produciendo un video largo cada vez, el otro persigue el beneficio en horario de máxima audiencia. Esto nos lleva a la última pregunta, que se almacena de una manera agradable en su camino de entrada. ¿En qué dirección elegiría sintonizar? Busca una combinación inusual de giros veloces, direcciones extensas, o ambas cosas, porque el siguiente giro de esta narración podría estar determinado por lo que elija ver después de este. Ed China y McBroom demostraron que el metal polvoriento puede ser la chispa que encienda enormes ideas, y lo hicieron desde un pequeño garaje de Londres hasta estudios de todo el mundo. A pesar de que la pasión y el beneficio no siempre van de la mano, ambos caminos pueden conducir a historias maravillosas, como demuestra su decisión de separarse. Antes de convertirse en una cara conocida de la televisión a través de una serie de programas de coches, Edward John Chana tuvo un viaje colorido y único desarrollando su pasión por la mecánica desde su juventud. Sigamos leyendo sobre sus inicios. Ed China, pasión infantil y carrera empresarial. Ed Chana, cuyo verdadero nombre es Edward John Chana, es uno de los personajes más conocidos e inolvidables de la telerrealidad automovilística. Desde muy pequeño sintió un gran interés por los automóviles y la mecánica. Nació en Londres el 9 de mayo de 1971. Al crecer en un hogar perteneciente a la clase media, Ed siempre sintió fascinación por el funcionamiento de muchos objetos, incluidos los juguetes mecánicos, las bicicletas y, posteriormente, los automóviles de época. A Ed le cautivaba desmontar motores, estudiar cajas de cambios y volver a montarlos con una pasión poco común entre sus contemporáneos, mientras sus compañeros de clase se centraban con frecuencia en la conducción.
A Ed le fascinaban estas actividades. No solo mejoró sus habilidades académicas mientras asistía a la institución Ken Edwards en Bitley, que es una institución de larga tradición en Surrey, sino que también tuvo la oportunidad de cultivar su interés por la ingeniería durante todo el tiempo que pasó allí. Tras terminar el bachillerato, Ed continuó su formación en la South Bank University de Londres, donde se licenció en Ingeniería de Diseño de Productos. Se trata de una especialidad que mezcla artes industriales, ingeniería mecánica y pensamiento creativo. El proyecto Casual Loafer de Ed, considerado una de sus innovaciones más distintivas y memorables, fue lo primero que le dio a conocer internacionalmente cuando era estudiante. Se trata de un sofá motorizado que puede conducirse como un auténtico coche, con volante, motor, sistema de dirección e incluso luces de señalización. Incluso puede conducirse como una especie de vehículo. En un principio, el proyecto se concibió con la intención de financiar un viaje de voluntariado con Raleigh International, que es una organización benéfica que organiza expediciones en beneficio de las personas y el medio ambiente en países subdesarrollados. Más concretamente, Ed participó en un viaje a Belice organizado por Raleigh International. El sofá de conducción no solo le ayudó a recaudar fondos, sino que también atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación y del público en general, lo que allanó el camino para una serie de creaciones de coches raros en el futuro. Más tarde, el Casual Loafer entró en el libro Guinness de los récords como el sofá más rápido del mundo. Era capaz de alcanzar velocidades de más de 140 km por hora, un ritmo asombroso para un mueble que suele estar en el salón. La consecución de este hito es un testimonio del excepcional talento y la innovadora forma de pensar de Achana. No se detuvo ahí, siguió diseñando más vehículos extraños, como retretes de alta velocidad, autobuses cama y motocicletas carro de supermercado. Todos estos vehículos son capaces de funcionar en la calle, y están construidos con procesos profesionales a la altura de los utilizados en cualquier taller de tuning de automóviles. El entusiasmo de Ed por la creación y su enfoque de la ingeniería a la vez informativo y divertido le propulsaron a la televisión en poco tiempo. Allí utilizó sus profundos conocimientos de mecánica y su forma directa de hablar para comunicarse con millones de personas e inspirarlas. En los años previos a su estatus de celebridad con Wheeler Dealers, hizo apariciones como invitado en diversos programas de televisión, como Top Gear y Scrap Heap Challenge, e incluso presentó su propio programa, Auto Trader, junto a Mike Brewer. Fue durante estos años de formación cuando Achana no solo refinó su talento en la radiodifusión, sino que también demostró que estaba preparado para traspasar los límites entre la ingeniería y las artes escénicas. Tras su éxito inicial con inventos icónicos como el sofá conductor, Ed China siguió consolidando su nombre en el mundo de la mecánica creativa cuando asumió el papel de técnico de efectos especiales en la conocida serie cómica Father Ted. Father Ted fue una comedia de situación que se emitió en Channel 4 y dejó una profunda huella en los corazones del público británico. Esta experiencia no solo le permitió perfeccionar su talento para el diseño en un entorno profesional, sino que también siguió cultivando su forma de pensar innatamente creativa y distintiva. Ed, que poseía una combinación de ingeniería mecánica precisa y sentido del humor, llegó a la conclusión de que necesitaba un lugar propio para explorar ideas más originales. En marzo de 1999 decidió crear su propia empresa, Comfy Banana Limited. Comfy Banana Limited es una empresa que ejemplifica la marca Achana en todos los sentidos. Es estrafalaria, innovadora y está llena de cosas que sorprenden. Aquí de hoy expuso una colección de peculiares y prácticos automóviles, como un retrete móvil, una cama que se podía desplazar, un minibús del tamaño de un carro de supermercado y un escritorio motorizado. Es una maravillosa proeza de ingeniería porque todos ellos fueron creados no solo para hacer humor, sino también para cumplir las normas gubernamentales sobre tráfico y circular realmente por las carreteras del Reino Unido. Los medios de comunicación y el público en general se sintieron rápidamente atraídos por estos peculiares automóviles, que captaron su interés. Ed China hizo una aparición en el programa de la ITV Pulling Power en el año 2001. Durante su aparición, habló del proceso de diseño y los principios de funcionamiento de las creaciones de Comfy Banana. Intento de récord mundial.
Ed ha establecido varios récords Guinness en relación con medios de transporte únicos, dejando un sello indeleble en la cultura de la tecnología mecánica moderna. Su planteamiento es realmente divertido, y sus dotes técnicas, sobresalientes. Uno de los logros más notables e ilustres de Ed es el hecho de que fue capaz de conducir el sofá motorizado más rápido del mundo, al que denominó Casual Lofa. Este peculiar vehículo es un mueble que también funciona como un automóvil en toda regla, con un motor Honda, un sistema de dirección y frenado completamente funcionales, y la capacidad de alcanzar velocidades de hasta 87 km por hora. El Casual Lofa fue capaz de ayudar a Ed China a recibir el récord Guinness de sofá motorizado más rápido en el año 1998. El aspecto único de este sofá es que no ha cambiado su diseño convencional. También cuenta con una lámpara de lectura, una taza de té y un sistema de sonido, lo que convierte cada movimiento en una auténtica actuación móvil. Una y otra vez, Ed sigue superando los límites de lo que parecía imposible. Cuando era más joven, era propietario de la cama motorizada más rápida del mundo, capaz de alcanzar velocidades de más de 110 km por hora. Estaba equipada con una cama que incluía cojines, mantas e incluso un despertador. Por supuesto, todo era legal en carretera, con el mismo espíritu de invención. Ed China también ha producido otros vehículos que baten récords, como el autobús doble más pequeño del mundo, el carrito de supermercado más rápido y el retrete portátil motorizado más rápido. Cada uno de estos vehículos es una combinación de ingeniería de precisión con comedia británica. Todos los automóviles de Ed que han batido récords están legalmente matriculados, tienen matrícula y son aptos para la circulación, requisito indispensable para que Guinness reconozca el récord. El hecho de que sea capaz de lidiar con leyes, normas técnicas e inspecciones de seguridad vial es una de las razones por las que sus obras gozan de tan alta estima entre la comunidad de ingenieros y el público en general. No solo se necesitan conocimientos mecánicos, sino también capacidad para trabajar con estas cosas. Ed China utiliza estos esfuerzos no solo para batir récords personales, sino también para sensibilizar a la opinión pública, generar donaciones para organizaciones benéficas y animar a las generaciones futuras a sentir pasión por la ciencia y la tecnología. Cada uno de sus automóviles no es solo una fuente de diversión, sino una demostración de cómo la ciencia y la creatividad pueden combinarse de una manera que no solo es hilarante, sino también práctica y única. Con sus automóviles únicos, Ed China ha puesto su habilidad al servicio de un campo de la ingeniería mecánica más apasionante, atractivo y encomiable que nunca. La primera se mostró en breves segmentos en televisión, mientras que la segunda se presentó en largas clases en línea. Quizá las rutas vuelvan a cruzarse. ¿Será que son más felices separados? Al fin y al cabo, es posible que la mayoría de los seguidores se decanten por una u otra opción. Si tiene alguna opinión, déjenos un comentario a continuación. Gracias por ver el video. Por favor, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, así como en el me gusta y suscríbete para ver otros videos interesantes. Nos vemos en los próximos videos.